días a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia y a las personas que nos acompañan. Siendo las 9:04 de la mañana del día 30 de mayo del año 2024, por favor, doctora Bosa, indíquenos las diligencias previstas para el día de hoy. Sí, señor presidente. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros del Pleno y todos los presentes. Para el día de la fecha 30 de mayo del año 2024, a horas 9 de la mañana, se ha programado informar en el procedimiento disciplinario número 057-2023-JNJ, seguido contra la señora Dania Antonella Cabanillas Martínez en su condición de fiscal adjunta provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, del Distrito Fiscal de Piura. Cabe precisar que la doctora Dania Antonella Cabanillas Martínez se encuentra presente en plataforma acompañada de su abogado defensor, el letrado Freddy Vicente Montes. Es todo en cuanto se tiene que dar cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Doctora Cabanillas. Buenos días, señores magistrados. Sí. Dania Antonella Cabanillas Martínez. Doctor Vicente, tengan ustedes muy buenos días. La Junta le da la bienvenida del caso y les concede 30 minutos para que hagan uso de la palabra. Los escuchamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros de este colegiado. La defensa viene a informar los argumentos de defensa en relación al procedimiento disciplinario número 057-2023 instaurado en contra de mi patrocinada, la doctora Dania Antonella Cabanillas. ¿Cuáles son los cargos? ¿No? Pues es importante establecer primero cuáles son los cargos. De acuerdo a la resolución que se inicia el procedimiento, son dos los cargos, ¿no? El primero de ellos, haber presuntamente mantenido comunicación vía WhatsApp los días 30 de junio y 1 de julio del 2022 con Tulio Córdoba Yaxahuache, quien se encontraba detenido por estar siendo investigado por presunto delito contra la libertad sexual en agravio de su conviviente Fiorella Alessandra Cubas Ramírez, en la provincia de Piura, a cargo de la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Violencia contra la Mujer, no, brindándole, dice el cargo, asesoría jurídica conforme se puede observar del contenido de la conversación entre la fiscal quejada y el detenido Tulio Córdoba Yaxahuache. Se señala que con dicha conducta la fiscal habría presuntamente infringido el deber establecido en el numeral 20, artículo 33 de la ley 30.483, ley de la carrera fiscal concordante con la prohibición prevista en el numeral 1 del artículo 39 de la citada ley. El segundo de los cargos dice también haber presuntamente mantenido comunicación vía WhatsApp los días 30 de junio y 1 de julio con el señor Tulio Córdoba Yaxahuache, quien se encontraba detenido, ¿no?, por los motivos ya expuestos, ¿no?, y que en esta conversación de WhatsApp, mi patrocinada se habría comprometido, ¿no es cierto?, a viajar a Piura a conversar con una persona de nombre Roberto, ¿no? Y que por esta, digamos, inconducta funcional se habría vulnerado el numeral 20 del artículo 33 de la citada ley de carrera fiscal. Esos son los cargos que aparecen en la resolución a la cual he hecho referencia. Y, en efecto, señor presidente, si eres miembro de este colegiado, esa conversación se produjo. El texto, la transcripción de esa conversación aparecen actuados y en los términos que ahí se consigna. Sin embargo, la defensa considera modestamente que no aparece de esa conversación ningún concepto, ningún argumento que se pueda atribuir a que constituye de que se ha realizado una asesoría jurídica en favor de este sujeto que se encontraba investigado. Y en efecto así lo es. Los que ejercemos el ejercicio de la profesión sabemos muy bien en qué consiste una asesoría jurídica. En dar un consejo, en dar una opinión y en plantear propuestas de alternativas, ¿no es cierto?, para enfrentar un caso concreto con relevancia jurídica. Eso en puridad consiste en la asesoría jurídica. Pero de la conversación que ustedes pueden ver, no aparece ningún argumento, ningún planteamiento, ninguna sugerencia, ninguna recomendación, ninguna propuesta que tenga contenido legal. Cualquier
profesional de derecho penal, medianamente entrenado o preparado, ¿no es cierto? Seguramente podría haber dicho, hay que interponer un habeas corpus, no sé, proponemos una tutela de derecho, presentar un escrito o solicitar la conclusión anticipada, cualquier mecanismo de defensa que uno pueda decir efectivamente, ¿no? Ahí aparece alguna propuesta, alguna sugerencia para resolver. Sin embargo, no existe en esa conversación ninguna propuesta o sugerencia o recomendación, más allá de que se hace mención a que el certificado médico legista que arroja la agraviada Fiorella Alessandra Cuba Ramírez, ¿no? Era preocupante porque consignaba algunas situaciones un poco serias, ¿no es cierto?, en cuanto a lesiones. Por el contrario, señor, cuando una persona, un profesional del derecho, quiere asesorar, quiere brindar asesoría jurídica a un patrocinado, lo primero que hace es empaparse del tema, conocer del tema, solicitar toda la información, todos los recaudos y acopios probatorios que se han presentado en la denuncia. ¿Hizo algo de esto mi patrocinada? Por supuesto que no. Porque de haberlo hecho, se habría advertido que el caso en realidad no era tan preocupante como parecía. Porque hemos dado una lectura a esa carpeta fiscal, señor presidente, señor mismo colegiado. Lo primero que aparece es que la denuncia se hace un día después de los hechos. Lo segundo que aparece es que la propia denunciante señala que estaba totalmente ebria y que no se acuerda de nada. Entonces, si no se acuerda de nada, ¿cómo puede decir que alguien la agredió? Si eso, por ejemplo, hubiese conocido a mi patrocinado, le hubiese dicho, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí no hay nada que preocuparse, el caso no reviste mayor importancia. ¿Y por qué no lo hizo? Simplemente porque no lo conocía, no sabía. Es verdad, tuvo una conversación con esta persona a la cual se hace mención, Tulio Córdoba de Axahuachi, porque es un amigo cercano, ¿no? Con el cual le une un vínculo de amistad, y simplemente lo escuchó. Le expresó también su preocupación y seguramente conversaron un poco más, ¿no? Pero no aparece de esa conversación y mi patrocinada le formule una recomendación. En el informe que ha emitido la señora distinguida magistrada instructora, señala que uno de los elementos probatorios es que mi patrocinada se comprometió a viajar a Piura porque ella ejerce labores en Paita. Y que ese hecho demostraría, ¿no es cierto?, ese compromiso de viajar a Piura, acreditaría que mi patrocinada tenía algún interés. Señor presidente, mi patrocinada domicilia en Piura. Y todos los días viaja de Piura a Paita y retorna, ¿no es cierto?, porque vive con sus padres y con 2 de sus hijos. Entonces queda claro que fue una conversación donde escuchó a esta persona, pero no le propuso absolutamente nada, ¿no? Vale decir, ¿no es cierto?, que mi patrocinada, en este caso, por ejemplo, si hubiera habido asesoría jurídica, nunca conferenció mi patrocinada con este señor Córdoba, jamás. Por ejemplo, pudo haberlo visitado en la carceleta policial donde se encontraba. ¿Lo hizo? No, no fue. Conferenció personalmente con alguno de los funcionarios o representantes del Ministerio Público que tenía a cargo la investigación. No lo hizo. No llamó ni por teléfono, ni visitó. No hizo absolutamente nada. Presentó quizás un proyecto, ¿no es cierto?, de un escrito para presentar como argumento de defensa para él. Tampoco. No lo hizo. Entonces quiere decir solamente que estamos procesando disciplinariamente y pidiendo la destitución de una magistrada por conversar, escuchar seguramente, ¿no? Y de alguna forma entender la desesperación de esta persona, ¿no es cierto?, que se encontraba en este tipo de problema. Señor presidente, esos son los hechos. Y corresponderá a ustedes establecer si en efecto se ha producido o no esta asesoría jurídica. Existen 2 casos emblemáticos en esta honorable junta que me voy a permitir citar para hacer una suerte de parangón de comparación y ver si efectivamente estamos frente a un hecho similar o estamos realmente ante otra cosa. Voy a citar, por ejemplo, el procedimiento disciplinario 148-2020, que corresponde
al ex magistrado Jimmy García Ruiz. Recordarán ustedes, presidente de la Corte de Lima Este, que recibió a un justiciable, lo atendió, le puso una abogada, cobró honorarios, conferenció con él muchas veces, tuvo un registro de más o menos 150 llamadas que se hicieron entre ellos. Obviamente ahí sí existió una asesoría jurídica, porque se habló de una propuesta para interponer un habeas corpus, una acción de amparo, para preparar la defensa del recurso de casación, etc., etc. Ahí es evidente que había, y por eso ustedes sabiamente decidieron destituirlo. ¿En qué se parece este hecho grave que afecta la independencia de un magistrado frente a lo que estamos, al caso concreto que hoy nos convoca en esta audiencia? ¿Tiene alguna similitud? Ninguna. Absolutamente ninguna. Sin embargo, se le pretende también destituir a mi patrocinada, conforme se hizo con el señor García Ruiz. Dos casos completamente distintos. Uno sumamente grave y otro que evidentemente no tanto. El segundo de esos casos emblemáticos, con lo que voy a hacerme referencia esta mañana, señor presidente, es el procedimiento disciplinario 117-2020, que corresponde al magistrado supremo César San Martín. Recordarán ustedes que el señor San Martín, magistrado supremo en ejercicio, le pidió a su secretaria que llamara por teléfono al entonces presidente de la Corte Superior del Callao, señor Walter, perdón, se me fue el nombre, pero al señor presidente de la Corte del Callao. Walter Ríos. Walter Ríos. Muchas gracias, señor presidente. Lo tenía anotado, pero bueno, con el señor Walter Ríos, para que el señor Ríos, a su vez, llamase a un subalterno, ¿no es cierto?, a un juez inferior, para que le dé trámite a algunas diligencias que se encontraban pendientes en un proceso donde, de interdicción de la hermana del señor juez supremo. En ese procedimiento disciplinario, la mayoría votó por suspender por 30 días al señor César San Martín, salvo el voto del doctor Guillermo Trumberry, que haciendo uso y exponiendo, ¿no es cierto?, los criterios del principio de razonabilidad y proporcionalidad, solicitó que se le imponga 3 meses. ¿Y por qué? Porque el nivel, el principio jurídico en derecho al procedimiento administrativo, que entre más alto el cargo, más alto la responsabilidad. Ese fue el voto del doctor Trumberry, 3 meses, si mal no recuerdo. ¿Hay alguna similitud entre el caso del señor César San Martín y el de mi patrocinada? Tampoco, señor presidente. Porque ahí sí hubo una conversación. Ahí sí hubo un contacto con un funcionario, con un servidor público, para buscar algún tipo de tratamiento especial, diferenciado de los demás. Lo que no ocurrió en el caso de mi patrocinada. Absolutamente nada. Sin embargo, en el caso del señor San Martín, 30 días de suspensión, y a mi patrocinada, que no tiene el nivel de juez supremo, y que no conversó, ni dialogó, ni pidió ningún favor al magistrado Walter Ríos, se le pretende destituir del cargo. Señor presidente, yo apelo al criterio de justicia de ustedes. Que la conversación se dio, pero no en los términos que se pretenden consignar en el informe. No hay asesoría jurídica ahí, señor. Así que apelo a que ustedes, aplicando el principio de razonabilidad y proporcionalidad consustancial al debido proceso, si encuentran que mi patrocinada, en efecto, ha incurrido en una inconducta, se le imponga una sanción proporcional, sin que eso afecte el principio de igualdad de trato, porque no sería posible que mientras a un magistrado supremo del más alto nivel se le impone 30 días de suspensión, a mi patrocinada se la pretenda destituir por un caso, disculpen usted, señor presidente, señores miembros de este colegiado, que no reviste la gravedad que sí tenía, o que sí tuvo,
el caso San Martín. Por estas consideraciones, señor presidente, señores miembros del colegiado, y apelando al amplio criterio de justicia y apoyándome en la propia jurisprudencia que emana de esta Junta, solicito, señor presidente, se resuelva con criterio de justicia. Muchas gracias. Gracias a usted. La señora Cabanillas desea hacer uso de la palabra porque aún tiene tiempo, unos minutos, ¿o no? Sí, doctor. Sí. Muchas gracias. Buenos días, señores miembros del jurado. Esta sala, buenos días, doctor Freddy. En mi caso, sí, solicito, señores miembros, ¿no?, que se resuelva con justicia y con proporcionalidad en el tema de mi caso. No lo volvería a hacer porque en un inicio tuve, como comentaba con mi abogado defensor, un problema con una de unas amigas cuando no le brindé un apoyo emocional en un tema. Y en este caso, para evitar esos pleitos, porque con la persona que conversé era uno de mis mejores amigos, su hermana, entonces, pero creo que no lo volvería a hacer por el tema de mi estabilidad emocional, también el tema de riesgo, por el tema de mis hijos, de mi experiencia laboral, de mi trabajo, ¿no?, sobre todo de las prohibiciones para poder trabajar posteriormente en el sector público. Solicito a ustedes, señores magistrados, que evalúen mi caso. Es un caso en el cual, si bien es cierto, hay conversación, pero no va más allá de lo que uno podría, sabiendo, porque soy abogada, de lo que están en los actuados. Solicito a ustedes que evalúen mi caso y que, por favor, se resuelva con justicia y proporcionalidad. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta de los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia? Presidente, Doctora María, le escuchamos. sí, por su intermedio. Doctora Cabanillas, ¿en Buenos qué días, circunstancias usted conversa con este señor? A mí me llama su hermana, doctora, un 29 de junio, y efectivamente yo estaba en mi casa descansando y le digo, me dice que su hermano estaba detenido, Ana, es una de mis mejores amigas, entonces yo le recomiendo, le digo, ve un abogado, le digo a mí, porque yo trabajaba en Paita, pero vivo en Piura. Y luego me escribe él a mi WhatsApp, ¿no? Me escribe agradeciéndome, gracias, Antonella, pero yo a él lo he conocido de vista y es así que él me escribe a mi celular, ¿no? ¿Y por qué tenía que agradecerle? Sí, creo que no sé qué habrá conversado con su hermana, doctora, pero yo nunca intercedo por él, nunca llamo a nadie, absolutamente nadie, nunca llamo, ni siquiera viajo, ¿no? O sea, solamente es una conversación como para tomar su desesperación, en todo caso, doctora, salir del paso, y nunca conversé, nunca llamé a la fiscal encargada del caso, nunca me acerqué a la comisaría, nunca llamé al fiscal provincial, nunca le emití un informe, nunca le dije voy a ir a verlo, jamás, doctora. ¿Y qué es lo que le dijo entonces? Creo que ¿En qué se basó su conversación? Su conversación creo que más se basó en que esté tranquilo, ¿no? Que cálmate, porque creo que era su primera vez que había estado detenido, doctora, y creo que más sobre todo unas palabras de que cálmate, ¿no? O sea, cálmate, le digo, seguro va a salir todo bien, sobre todo en eso, doctora, pero como le digo, mi ofrecimiento de ayudarlo nunca se dio, nunca busqué a alguien como para interceder para que su caso, solo quedé en una simple conversación, nunca viajé, nunca fui, nunca dejé mis labores porque el caso era de Castilla, ¿no? Porque yo trabajo en Paita y él estaba en Castilla. ¿Puede precisar la conversación que tuvo con él? No la tengo a la mano, doctora, pero la puedo buscar si es en todo caso. No, pero él la llamó a usted lo llamó a él, no sé. No, yo no lo llamé a él, él me llamó, él me escribe, no me llama, porque quien me llama cuando lo detienen es su hermana, ¿no? Y cuando él escribe, él estaba detenido. Sí, él estaba detenido, sí. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra? Permítame una pequeña aclaración al respecto, en relación a la pregunta que ha formulado la magistrada María Zavala. Ok, le concedo la Mira, palabra. muchas gracias, señor presidente. A la luz de los hechos, ahora sabemos que estaba detenido, pero en ese momento no se sabía. O sea, honestamente,
mi patrocinada no conocía. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar. No, solamente se llevaba de aquello que le mencionaban, le decía la hermana y este caballero. Y fue una conversación de texto, ni siquiera fue una conversación telefónica donde uno quizás puede aclarar cosas, ¿no? Mire usted, si yo estuviese interesado, ¿no es cierto?, en asesorar a esta persona, la llamo por teléfono. Vuelvo a repetir, en el caso del señor Jimmy García, 150 llamadas. En el caso de patrocinada, ninguna. Entonces, por favor, yo solamente apelo que me actúen todo en relación a los hechos. Gracias, señor presidente. Ok, gracias. No habiendo más preguntas de los miembros del Pleno, ¿no hay? Ok, se daría por concluida la presente diligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias.